El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Esta semana ha sido una semana muy intensa, muy fuerte, con una caída muy importante en todos los índices. Y obviamente en el que hacemos siempre seguimiento, que es el Standard & Poor's 500. La anterior semana el índice había cerrado en 2091.58 puntos y hoy viernes 21 ha cerrado en 1970.89 puntos, lo que significa una caída del 5.77%, casi el 6% de caída en una semana. Es algo muy fuerte, ha habido un sentimiento bajista muy fuerte en el mercado, especialmente jueves y viernes han sido 2 días de venta pero intensísimos, con lo cual prácticamente se ha tenido esta caída tan fuerte que no se ve hace mucho tiempo en el mercado. La peor semana, en realidad esta semana es una de las peores semanas en los mercados hace por lo menos 4 años que no se da una cosa parecida, por lo menos. Así que hace mucho tiempo que no se ve una cosa así. Y bueno, ha habido, como les digo, demasiado pánico en el mercado. El Dow Jones, que es otro índice importante, ha perdido 500 puntos en un solo día. Y esto se ha dado, la única vez que se ha dado más bien que el Dow Jones en un solo día ha perdido más de 500 puntos ha sido durante la crisis financiera del 2008-2009. Así que todos estos datos no son en todo caso buenos síntomas, porque han sucedido cuando han habido crisis grandes en el mercado, y eso se ha dado hoy por lo menos con el Dow Jones. Como les decía, los tres principales índices, el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones, están en negativo para lo que va del 2015. Los tres índices están en negativo para lo que va del año 2015. ¿Qué cosa ha hecho que el mercado entre en este pánico tan grande? Bueno, en realidad, fundamentalmente, tanto en la economía de Estados Unidos como en la economía de afuera, nada ha cambiado sustancialmente. O sea, no se han conocido datos muy importantes esta semana que muestren algo terrible. Sin embargo, digamos, algo que sí se ha conocido durante la semana, especialmente ha sido el día de hoy, si no me equivoco, ha sido un reporte de China que muestran alguna debilidad en la economía de ese país, pero que todo el mundo lo conocía. O sea, no es que se ha conocido algo que nadie sabía en el mercado. Todo el mundo sabía que la economía de China andaba más débil que de costumbre. Y bueno, hay algunos datos que más o menos han confirmado lo que todo el mundo sabía. Por eso es que digo que nada fundamentalmente ha cambiado. O sea, no hay datos nuevos o información nueva que haya podido hacer cambiar tan drásticamente el sentimiento en el mercado. Yo creo que más que todo esto es una tormenta sentimental por el tema de China, por el tema del petróleo. Como ya decía la anterior semana, que el mal síntoma en todo caso, que yo tenía algo de temor, era justamente que el petróleo no se recuperaba. Estos días el petróleo ha caído inclusive por debajo de 40 en algún momento. Yo creo que todos estos signos están haciendo tener bastante temor en el mercado. Y como siempre, como les digo siempre, el mercado siempre amplifica las cosas, ¿no? A veces una cosa muy pequeña se amplifica de manera importante. Y bueno, en este caso, como son bastantes datos que no son demasiado buenos, con el tema del petróleo, el tema de China, etcétera, se han amplificado todavía aún más. Se está viviendo ya realmente en algunos de los índices ya es casi una corrección, porque ha caído más del 10%. Se dice que cuando ya un índice cae más del 10% es que ya se está viviendo una corrección importante, pero no en todos los índices aún. Hay todavía, ahorita en este momento, hay muchas compañías con sólidos fundamentos en el mercado que ofrecen más bien atractivas oportunidades. Obviamente,
de que el mercado puede seguir cayendo, posiblemente sí, siga cayendo. Si uno decide tomar posición en alguna de estas compañías que son interesantes para invertir, que tienen buenos fundamentos, lo más prudente sería pues tomar posiciones que tengan una cierta protección, ¿no? Probablemente no estamos todavía en el fondo de la caída, probablemente una semana más se dé una bajada así importante en el mercado. Espero que no sea más, porque como les digo, no hay ninguna información muy contundente que nos haga ver que las cosas han cambiado tan mal, o sea, tan hacia el lado negativo, digamos, en cuanto a la economía en general. Así que, bueno, hay que tener un poco de cuidado si uno decide tomar posesión en este momento de alguna de esas acciones. Entre esas acciones que son sólidas y que ofrecen ahorita precios atractivos, obviamente está Apple, está Micron, está mismo Facebook, que han caído bastante los precios, las acciones de las aerolíneas que han caído también en estos días, que además las aerolíneas tienen la ventaja en este momento de que el petróleo está bajo, la gasolina va a estar bajos precios, entonces van a tener de repente buenos márgenes. Entonces hay mucho donde se puede aprovechar siempre este tipo de crisis que se dan en el mercado. Representan oportunidades, pero hay que tomarlas con pinzas y con calma, como quien dice, no hay que agarrar el cuchillo cayendo, ¿no? Que uno se puede cortar. Entonces, si uno decide entrar en una posición, tiene que hacerlo con todas las precauciones del caso, como ya sabemos, por lo menos los que somos de la familia de la Bolsa de Valores sin secretos. Para ver ya los detalles de los datos de la economía que hemos conocido durante la semana, los datos no han estado malos, para nada. Por ejemplo, los que estábamos esperando, los housing starts, estaban bastante alineados con lo que se esperaba. Se esperaba 1.200.000, se han reportado 1.206.000. Los building permits se esperaba 1.257.000, se han reportado 1.119.000, algo peor de lo esperado, pero nada dramático tampoco. El CPI se ha reportado 0.1%. Se esperaba un 0.2% y el Core CPI se esperaba un 0.1% y se esperaba un 0.2% y se ha reportado un 0.1%, con lo cual más o menos se ratifica lo que les dije la anterior semana. Los datos que la Fed espera para la subida de las tasas, básicamente el único que más o menos está yendo por donde ellos buscan es el de empleos, pero el de la inflación para nada, no está alejado de lo que realmente la Fed estaba buscando. Y uno de los datos que, por lo menos los pronunciamientos de la Fed que se esperaban, que eran los minutos de la FOMC, no ha dicho nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Esto ha sido el miércoles, antes justamente de estas dos caídas importantes que se han dado jueves y viernes, con lo cual no sé si la Fed seguirá con la idea de subir las tasas en septiembre. Probablemente sí, probablemente no. De repente esta sorpresiva caída en el mercado haga que la Federal Reserve repiense el tema de las tasas. No lo sé realmente cuál será la posición que vaya a tomar la Federal Reserve. En cuanto a empleos, los initial claims o los reclamos iniciales se esperaban 272.000, se han presentado 277.000, algo peor de lo esperado, pero nada dramático. Los reclamos que continúan se esperaba 2.265.000, se ha presentado 2.254.000, mejor de lo esperado. Las ventas de casas existentes se esperaba 5.42 millones y se han reportado 5.59 millones, mejor de lo esperado. Lo que es el Philadelphia Fed se esperaba el 7 y se ha reportado el 8.3, mejor de lo esperado. Entonces, como ven, los datos de la economía de Estados Unidos, si bien no son una maravilla, pero tampoco están tan mal como para que se haya dado esta reacción tan negativa en el mercado. Otra vez son cosas de afuera. En este caso sigue siendo el tema del petróleo y el tema de China. No se me ocurre por lo menos otra cosa en el mercado. Si bien habían algunas acciones que estaban sobrevaluadas, pero como les digo, hay en el mercado en este momento muchas oportunidades, más bien ahora con esta caída de precios, de compañías muy sólidas que pueden ofrecer una oportunidad interesante. Tal vez lo prudente es esperar de repente un par de días más o la siguiente semana más para ver qué sucede. Y recién tomar una decisión de tomar una posición. Pero si se quiere tomar una posición más bien ya no más, hay que tomar las previsiones. Una vez más les repito, desde el punto de vista técnico, esta vez he traído ya un
un gráfico un poco más amplio de lo que normalmente vemos, para que veamos un poco los niveles en los cuales nos estamos viendo. Como ustedes pueden ver, las últimas dos barras que se han dado esta semana han sido impresionantes hacia abajo. Prácticamente las dos han cerrado en los más bajos del día. No ha habido ni un intento de recuperación del mercado en ninguno de los casos. Obviamente hemos roto el promedio de 200 días, el promedio móvil de 200 días, de lejos ya se ha roto, está confirmada esa ruptura, lo cual es un mal signo, obviamente un mal síntoma. No nos olvidemos que en octubre del año pasado también se dio una ruptura del promedio móvil de 200 días. Esa es la B que estamos viendo, esa B bien pronunciada. Eso fue más o menos en octubre del año 2014, donde se dio esa caída del mercado. En esa época se dieron varias cosas, ¿no? Habían temas externos, temas de Grecia, habían también los temas de que la Federal Reserve ya iba a parar lo que era la recompra de bonos. Entonces se tenía varios miedos en ese momento que causaron este pánico, pero que se recuperó, ¿se acuerdan? De una manera también rápida. Esa recuperación del mercado, esa caída tan fuerte, se recuperó tan rápido como cayó, básicamente. ¿Será que sucede ahora lo mismo? Posiblemente sí, posiblemente no. Como les digo, se ha roto el promedio móvil de 200 días, que no es un buen signo en todo caso. Estamos ahora en un nivel de soporte que se ha dado anteriormente, más o menos en diciembre del año pasado, por el nivel de 1970, por el nivel que estamos exactamente ahora. Por eso es que he tratado de mostrar un poco más del gráfico en esta oportunidad. Si se fijan, la vela en este momento más o menos ha cerrado por el nivel de soporte anterior que había, que en diciembre del año pasado, como les digo. Este nivel puede ser que se respete. Si se respeta este nivel, tal vez todos estemos un poco más tranquilos. Si no se respeta este nivel, si se rompe este nivel, el siguiente punto de soporte que podría darse es el promedio móvil de 500 días, que no se rompió en casos anteriores. El caso de octubre, por ejemplo, el año pasado, ustedes ven, no se llegó a romper el promedio móvil de 500 días, pero en este caso estamos bastante cerca del promedio móvil de 500 días, que está más o menos ahorita en el nivel de 1950 puntos. Estamos a 20 puntos más, un día más como que se ha dado el día de hoy o el día jueves, y ya rompemos básicamente ese nivel de soporte, que sería el promedio móvil de 500 días, lo cual realmente sería ya un mal signo. Si se da esta ruptura del promedio móvil de 500 días, posiblemente el siguiente nivel de soporte sea el nivel que le hemos llegado en octubre del año pasado, que está alrededor de los 1825, 1830 puntos más o menos, que posiblemente el mercado podría caer hasta ahí, y eso ya sería realmente una corrección importante en el Standard & Poor's 500. Y bueno, obviamente, como siempre, se presentan también oportunidades con las compañías, porque las compañías que están sólidas van a seguir siendo sólidas, si es que se da esta corrección, y más bien sería realmente una oportunidad interesante de poder ingresar. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, hay que esperar. Si el miedo sigue tan fuertemente como se ha dado esta semana, la siguiente semana va a ver si se rompe, primero que nada, si se rompe el promedio móvil de 500 días, y si eso sucede, bueno, yo creo que hay que prepararse para una caída más fuerte aún. Desde el punto de vista de miedo en el mercado, el índice de miedo en el mercado, el VIX, en especial, que mide el miedo en el Standard & Poor's 500, obviamente ha tenido igual una subida estrepitosa durante la semana. Ha roto el nivel de resistencia que tenía más o menos este año, el VIX. Ha llegado a los niveles más altos que se ha dado este año el VIX. O sea, nunca en este año por lo menos ha llegado a niveles en los cuales está ahora el VIX. Ha llegado a niveles más altos, niveles inclusive de 30 puntos el VIX el año pasado, pero también en octubre del año pasado ha sido justamente esa subida del VIX, cuando se dio esta caída en octubre. Pero este año, el año 2015, nunca ha pasado de los 25 puntos el VIX. En realidad ha llegado pocas veces a los 25 puntos en realidad, pero ahora estamos en 28 puntos básicamente, y lo que, como les digo, lo significa el punto más alto al cual ha llegado el VIX durante el año 2015. La anterior semana habíamos cerrado en 12.94, niveles muy bajos del VIX,
y esta semana hemos cerrado a niveles bastante altos de 28.03. Lo que son algunos niveles ya más o menos para preocuparse los del Bitcoin. Cuando pasa de 25 es un nivel donde más o menos hay que preocuparse. Si bien, como les digo, se ha dado eso en octubre del año pasado, hemos llegado a niveles de 30 del VIX, ha habido una recuperación muy rápida, ¿no? Después de octubre. Bueno, ¿será que se da lo mismo ahora? No sé. ¿Hay algunas condiciones que son diferentes? Sí. El año pasado, en octubre, el barril de petróleo no estaba en 40, estaba en más de $100, que puede ser uno de los catalizadores que más bien empujen el mercado más hacia abajo todavía. Como les digo, en octubre no estaba en ese nivel, entonces puede ser que algunos datos, ¿no?, de octubre del año pasado no eran los mismos que ahora, obviamente. Nunca las condiciones son exactamente iguales, pero tampoco los datos de ahora son, en cuanto a la economía general de Estados Unidos por lo menos, no son tan malos como para pensar que este mercado todavía siga cayendo. Pero el sentimiento lo hace todo. En este momento hay un sentimiento bajista fuerte en el mercado y posiblemente se sigan registrando caídas durante la semana que viene. En cuanto a la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado básicamente en 1, sin ninguna, más bien bastante neutral al mercado, y esta semana se ha cerrado en 1.69, que tampoco es tan alto. El nivel de ratio de contratos put y call tampoco es tan alto como podría pensarse con respecto al VIX, especialmente si el VIX ha cerrado en un nivel tan alto. Sin embargo, la razón de contratos put y call no está tan alta, no está tan elevada como podría haber sido. Podría haber sido un ratio mayor a 2, por ejemplo, mostrando realmente un sentimiento mucho más bajista. Pero en este caso, si bien es más bajista que la anterior semana, pero tampoco es tan elevado como yo hubiera esperado que fuese. En cuanto a los anuncios de ganancias, prácticamente ya se han reportado casi todas las compañías del Standard & Poor's 500 y se ha mantenido la tendencia, ¿no? El 70% ha reportado con sorpresas positivas, el 22% con negativas y el 8% han igualado las expectativas del mercado. La tendencia se ha mantenido. Y que vamos a conocer durante la siguiente semana en cuanto a información de la economía de Estados Unidos. Vamos a seguir con datos de las ventas de casas, las New Home Sales. Vamos a conocer lo que es la confianza del consumidor, aunque en este dato yo no tengo no creo que sea muy bueno este dato, la verdad. Si es que se va a hacer, por lo menos las encuestas del Consumer Confidence se están haciendo estos días. Obviamente, con lo que ha sucedido en el mercado, puede ser que la confianza del consumidor más bien caiga y no se llegue al número que se está esperando. Pues probablemente, es una idea que tengo, pero habrá que realmente ver el dato real que vayamos a conocer. Luego, como siempre, vamos a conocer los datos de empleos, los reclamos que continúan, los reclamos iniciales, y un dato importante va a ser el de GDP, que vamos a conocer también la siguiente semana, que probablemente también sea algo negativo. O sea, lo más probable es que se dé eso. La anterior que hemos conocido, el GDP, ha sido 2.3, ahora se está esperando un 3.1%, lo cual me parece demasiado ambicioso. Habrá que ver cuál será el que nos muestra. Luego vamos a conocer también datos sobre las ventas de casas pendientes, que es un dato importante. El ingreso personal, el personal income, y el personal spending, que son datos importantes también que hay que ver. Y finalmente el Michigan Sentiment, que también es una encuesta para ver cómo está, digamos, la opinión en general acerca de la economía. Así que vamos a tener bastante información. Yo creo que el más importante, sin duda alguna, va a ser nomás el GDP, el dato del Producto Interno Bruto. Así que, bueno, se pueden dar cosas interesantes la semana. Seguramente va a ser una semana muy, muy volátil. Y probablemente siga siendo una semana hacia la baja, así que hay que estar preparados y bien protegidos para estas situaciones. Ok, espero que les haya gustado el análisis de esta semana y nos estaremos viendo la siguiente.